Este es nuestro canal de YouTube, Onda Punta Vídeo, emisora municipal de Punta Umbría. ¡Suscríbete! Pues seguimos en la canoa en Onda Punta Radio y hoy en nuestra sección jurídica tenemos la suerte de que nos acompañe una de las personas que ha recibido uno de los últimos premios Meninas que otorga el Gobierno Central, concretamente el Ministerio de la Presidencia, a la lucha contra la violencia hacia la mujer, contra la violencia de género. Se trata del juez de violencia de género de Huelva, Ricardo Rodríguez Ruiz. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? El placer es mío y la suerte es mía de poder estar con vosotros. Y la suerte que nuestro compañero y asesor jurídico, Ramón Pérez Fernández, pues haya conseguido traerle hasta aquí para conocerlo un poco y bueno, y felicitarle por ese premio que acaba de recoger recientemente, ¿no? Efectivamente, muchísimas gracias. Y la verdad es que me hace muchísima ilusión, tanto por lo formal, es decir, por la entrega del premio en sí, porque es un acto solemne y bonito, como sobre todo por el fondo, es decir, el motivo que se aduce en la entrega del premio es mi compromiso con las víctimas especialmente vulnerables de la violencia sobre la mujer y la especial sensibilidad hacia los menores que son víctimas directas del maltrato. ¿Quién es el juez Ricardo Rodríguez Ruiz? Ramón, tú que le conoces más directamente en el día a día. Buenas tardes. Hombre, yo lo primero que tengo que decir es que es una gran persona y un gran operador jurídico que, sobre todo a mí, que llevo ya más de 20 años en el oficio, me llama la atención de él la cercanía, la proximidad y la facilidad con la que se trabaja y con la que él ejerce su profesión con los demás profesionales a la hora de hacer más fácil, ¿no?, el servicio público que se presta en la justicia. Y eso es fundamental, y la prueba está que una emisora local como la nuestra pues se ha prestado a venir después de estar en Sevilla, en congresos y en el boom que comentábamos antes de entrar, ¿no? Y es de agradecer, después de todo el premio que el gobierno le ha dado y le imaginamos la avalancha de llamadas, de citas que tiene que tener, pues el esfuerzo de venir cansado como viene de estar tanto tiempo dando vueltas por ahí, pues la verdad que se agradece muchísimo. Y luego, pues desde el punto de vista técnico y profesional, creo que es un magistrado que, sobre todo es lo que tú comentabas antes de que llegara, ¿no? Es una materia en la que desde el punto de vista jurídico se tocan muy pocos tipos delictivos, es una tarea muy rutinaria, muy repetitiva y que además en lo humano te resta mucha energía porque es muy duro, aunque tú te creas ese escudo protector de estar en el oficio tantos años, pero es duro estar cerca de personas que están moralmente abatidas, moralmente destruidas, que están llorando, que las ves en lo físico y en lo espiritual, en lo mental, en su aspecto más íntimo, totalmente destruidas, abatidas, ¿no? Y entonces eso es muy duro y resta mucha energía a todos los que estamos trabajando en ese juzgado en determinadas circunstancias, ¿no? Entonces, por eso a él pues le tengo el reconocimiento de mantenerse, de perseverar y sobre todo de seguir después de muchos años, cuando otros magistrados a lo mejor han dicho, mira, yo estoy un periodo aquí, presto un servicio para este juzgado, pero necesito un poco de aire fresco y me voy a otra jurisdicción donde haya más variedad, ¿no? Entonces, ¿cuántos años lleva Ricardo en Huelva? Yo en junio de este año que entra hago 7 años ya en violencia sobre la mujer, sí. Y ven ustedes, lo estamos grabando por nuestro canal de YouTube, lo joven que es, ¿no? Bueno, es relativo, ¿eh? Los chavales de 20 años dicen que soy un señor mayor, bueno. Nuestro para ser juez, sí, ¿Se sufre eso diariamente que dice Ramón Pérez? Se sufre porque es una labor muy ingrata, sobre todo cuando las víctimas se nos echan atrás, cuando no conseguimos dar una respuesta adecuada a un problema tan grave como la violencia sobre la mujer. Pero yo el derecho lo concibo como una función social, como un vehículo de resolución de conflictos, y en esta materia se ve muy de cerca esa resolución del conflicto. Una leve sonrisa que te esboce una víctima te recompensa un año de trabajo. Un niño que consigas sacar de ese maltrato te va a dar la mayor alegría de tu vida. Entonces es duro, pero a su vez es muy satisfactorio porque se ve muy de cerca el contacto del derecho con la sociedad, que es lo que yo creo que tiene que ser la función del juez. Termino también la pregunta, pero ¿hay violencia de género? ¿Violencia hacia la mujer? Que sí hay, pues claro que hay. Muchísimas, claro que la hay, por eso existen los juzgados de violencia sobre la mujer. Es un fenómeno que tiene sus notas específicas, que nada tiene que ver con otras violencias, es una violencia que tiene sus notas específicas, tiene un fundamento en la desigualdad, es un ataque a los derechos humanos, no lo digo yo, lo dice el Convenio de Prevención en materia de violencia sobre la mujer, Convenio de Estambul del año 2011, que es una norma que hemos asumido
como parte en nuestro ordenamiento jurídico. Claro que existen números oficiales de lo que es la violencia sobre la mujer en los juzgados y existen otras estadísticas que nos dicen que la mayor parte de la violencia no se denuncia. Es decir, que todavía tenemos que hacer una labor por sacar a la luz muchos más supuestos que no se están denunciando a día de hoy. Concretamente los datos dicen que el 80% no se denuncia. Efectivamente, se manejan estadísticas en ese sentido y es verdad que en muchas ocasiones al juzgado llevan partes de lesiones, llegan oficios policiales que en última instancia no llegan a nada porque la víctima no denuncia, pero que eso no significa que no exista en el fondo algún tipo de problema relacionado con la violencia sobre la mujer. ¿Y violencia hacia el hombre existe, Ricardo? Evidentemente, lo que pasa es que tiene unas notas específicas y tengo que decir, para que todo el mundo lo sepa, que la violencia contra el hombre también se sanciona en el Código Penal. Tendrá una respuesta absolutamente adecuada por parte del juzgado de instrucción, pero la violencia sobre la mujer se basa en una desigualdad histórica, es un ataque a los derechos humanos, porque lo dice el Convenio de Estambul, no lo digo yo, y tiene una serie de perfiles que hacen necesaria una respuesta institucional y social distinta al resto de violencia. Por eso tenemos que seguir cargando las tintas en la existencia de ese concepto de violencia sobre la mujer y en la respuesta diferenciada a otro conjunto de violencias que también existen, que son execrables y que tienen que ser tratadas, pero no son lo mismo. Sabemos que son de momento 52 mujeres asesinadas este año, si no me equivoco, y 1028 desde que se contabilizan. ¿Cuántos hombres han muerto en este periodo? Pues no sabría decirle porque no manejo el dato, pero desde luego son bastantes menos y además no responden a lo mismo. Es decir, si nos basamos exclusivamente en datos estadísticos, sería una falacia porque podríamos comparar la violencia sobre la mujer con los accidentes de tráfico, pero es que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, en este sentido, primero, el número de hombres fallecidos es menor y además no responde al mismo patrón de dominio y de sumisión que está en la base de la desigualdad, que es el fundamento de la violencia sobre la mujer. Sí, yo voy a hacer hoy un poco, en vez de ser yo el que suelta el rollo, pues, hoy voy a hacer un poco de periodista, ¿no? A ver, yo creo que hay un elemento fundamental que es una clave sociológica y de conducta, que es el machismo. Realmente, si tú consideras que el machismo está en el fondo de la raíz desde el aspecto psicológico y conductual, que da origen a esa pretensión de dominio y de sometimiento que sociológicamente, pues los hombres que nos hemos educado a lo mejor en ese ámbito y que sigue siendo predominante desde mi punto de vista en la sociedad, es la clave a lo mejor fundamental desde el punto de vista desde el prisma cultural y social. Yo creo que sí. Es decir, la violencia sobre la mujer es la punta del iceberg. Es una punta absolutamente execrable, muy dolorosa, pero es la punta del iceberg. Debajo tenemos un fenómeno mucho más amplio que es la desigualdad. La desigualdad hace que, por ejemplo, nuestro legislador en el año 2007 tuviese que dictar la Ley 3/2007 de 22 de marzo de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y estamos hablando de hace 12 años. Es decir, que algo habrá cuando el legislador tiene que adoptar una serie de patrones positivos que permitan que efectivamente se dé esa igualdad necesaria en una sociedad entre la mujer y el hombre. Creo que todavía no lo hemos conseguido, y creo que en el sustrato de la violencia está el machismo como uno de los reflejos de la desigualdad entre el hombre y la mujer. Hay otra cuestión que yo creo que es fundamental, ¿no? Y es... se da en cierto momento se lanzan unas ideas sobre desconfianza en la administración de justicia, en los mecanismos que el Estado o que la sociedad puede brindar a las personas víctimas de delitos, y concretamente en esta materia también, ¿no? Se critica un poco la insuficiencia a lo mejor de las garantías legales o las garantías institucionales que pudiera haber para combatir esta lacra, ¿no? Y la cuestión es, ¿tú crees que se puede lanzar un mensaje de confianza en la administración de justicia a la hora de afrontar esta problemática? A ver, yo la respuesta que doy a esta pregunta siempre es la misma, es decir, si no se denuncia, no se abre la puerta del juzgado. Si no se abre la puerta del juzgado, yo no puedo dictar una orden de protección, y si yo no dicto una orden de protección, la policía no puede controlarla. Es decir, hay que denunciar y hay que transmitirle a la víctima que estamos a su disposición, que somos un servicio público y que estamos a su disposición. Dicho esto, la administración de justicia sigue en muchos ámbitos anclada al siglo XIX. Esas instalaciones absolutamente antiguas y obsoletas, esa forma en que nos relacionamos muchas veces por la terminología legal, hace que la víctima se retraiga, porque la víctima de violencia sobre la mujer es una víctima, entre comillas, sui generis. No es una mujer a la que le hayan robado el coche, es una mujer que va a denunciar a su marido, con el que lleva 20 años, con el que tiene 3 hijos, y si le damos la más mínima, entre comillas, excusa, lo que va a hacer es
salir del procedimiento. Por eso creo que tenemos que seguir avanzando, entonar también en lo que nos corresponde a los jueces el mea culpa, implementar la perspectiva de género, saber cómo se tiene que tratar a una víctima e intentar llegar. Eso nosotros, el resto de administraciones prestacionales, que son las que a nosotros nos tienen que dar los medios, también tienen que saber que en los juzgados de pueblo hay víctimas que no tienen los mismos medios y, bueno, todas estas cosas las tiene que solucionar la administración competente, que no somos los jueces, porque los jueces lo que hacemos es dictar resoluciones. Nosotros tenemos que aplicar la perspectiva de género, establecer modelos igualitarios a la hora de resolver los procedimientos de violencia sobre la mujer, pero el resto de administraciones tienen que hacer su labor para dar más confianza, claro. Decía el juez Ricardo Rodríguez Ruiz, que nos acompaña hoy, que la mayoría de los casos no se denuncian, pero concretamente este año en Huelva ha habido más denuncias que el año pasado, más o menos igual. ¿Cómo se mantienen este año el año ha empezado bastante más bajo en denuncias, pero son datos que van fluctuando y yo sí he notado que en el último trimestre o quizás en los dos últimos trimestres, el último semestre, los números van a estar casi parejos al año 2018, pero es verdad que al comienzo del año se encendieron las bombillas de decir, bueno, a ver qué está pasando porque es que bajaron bastante las denuncias, pero ya digo, después del verano yo creo que se van a equilibrar y ahí vamos a estar con el año pasado. Quizás por esa tendencia últimamente a decir que la violencia de género no existe, claro, es que todo influye, Una mujer que está en su casa y está sufriendo el maltrato, lo que tiene que ver es un apoyo unánime de la sociedad, entiendo yo, y de las instituciones, y una respuesta sin fisuras a ese fenómeno que ella está sufriendo. Claro, si eso se pone en tela de juicio, que yo no entro en temas políticos, allá cada cual con lo que diga, pues obviamente eso genera una cierta desconfianza y esa mujer que no sabe si ir o no ir al cuartel de la Guardia Civil, pues al final no va. Y yo creo que todo influye desde luego en este fenómeno que es la violencia sobre la mujer. Y de los datos, o sea, de los casos que denunciados, sabemos cuántos han sido denuncias falsas, como también se utiliza a menudo en este asunto, en este tema. Eso es un tema que en 7 años es como una ola, ¿verdad? Que se va y viene y no deja... Lo sacan recurrentemente. Sí, no cesa. Vamos a ver. En España, para que exista una denuncia falsa, y esto es un tema absolutamente técnico, jurídico, se requiere, para que nos entendamos, que una persona denuncie a sabiendas de su falsedad, es decir, que se presente en una comisaría, en un cuartel de la Guardia Civil o en el juzgado, a decir una mentira absolutamente clara y palmaria. Esto no ocurre en violencia sobre la mujer. Nosotros tenemos estadísticas objetivas del Consejo General del Poder Judicial que nos hablan de un 0,01% de denuncias falsas. 0,01%, es decir, que estamos hablando de muy pocas. ¿Qué es lo que suele ocurrir en violencia? En violencia lo que ocurre es que la víctima llega al juzgado y la víctima, cuando no viene suficientemente apoyada o empoderada, entra en lo que se llama el círculo de la violencia, que en última instancia llega a que perdone al maltratador y retire la denuncia. En ocasiones no tenemos pruebas suficientes y no podemos condenar. El hecho de que no se condene no significa que esa mujer haya faltado a la verdad a sabiendas, significa que ha planteado un problema y que no hemos sabido darle la solución oportuna porque no hemos tenido las pruebas suficientes. Claro. En cualquier caso, si alguien pone una denuncia falsa, se puede denunciar a esa persona. Y se procede. Te denuncia por haber robado, por haber quitado el coche, pues no puede denunciar a esta persona. Pasa mucho con los teléfonos móviles, ¿verdad? Que se denuncia que me lo han robado, no me lo han robado y le pido al seguro. Bueno, pues exactamente igual que en cualquier otro ámbito jurídico, una denuncia falsa, desde luego que se persigue. Lo que yo sí quiero decir es que una mujer que va a un juzgado a, entre comillas, desnudarse delante de un juez, contar intimidades, contar agresiones sexuales, hombre, partir ya del hecho de que esa mujer va a venir a falsear la verdad, yo me parece que es muy injusto para las mujeres que están sufriendo la violencia de género. Sí, Ricardo ha comentado algo que me parece fundamental y que he tomado nota porque me parece un elemento, digamos, novedoso en este camino que toda la sociedad, todo el sistema jurídico, los operadores jurídicos, el legislador y en definitiva todos los que luchamos por superar esta problemática, avanzamos en un camino en el que hay que introducir nuevas herramientas, nuevos mecanismos, ¿no? Y últimamente se habla de algo que has comentado, que es la perspectiva de género. Y la cuestión que te hago es hasta qué punto introduce elementos suficientemente innovadores y es una nueva perspectiva que puede ayudar a, de una forma sistemática en todo el conjunto de instituciones, de normas, a cambiar la perspectiva, el punto de vista y a avanzar más. A ver, la perspectiva de género no es algo que se hayan inventado hace una semana ciertos grupos. La perspectiva de género y la implementación de la igualdad en la interpretación de las normas jurídicas lo recoge un artículo que creo que es el artículo 4 de la Ley 3/2007 de 22 de marzo, Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, ¿verdad? Entonces, implementamos esa perspectiva de género.
poniendo un supuesto práctico, ¿cómo es esto de la perspectiva de género? La perspectiva de género no significa que yo desmerezca los derechos del investigado. El investigado, el acusado, tiene sus derechos incólumes y nosotros vamos a protegerlos porque esa es una garantía del proceso penal y una garantía de un Estado de Derecho. Dicho eso, si una mujer presenta una denuncia a los 15 días, por ejemplo, de haber sufrido una agresión y está en un proceso de divorcio, tenemos dos posibles interpretaciones. La primera, sin perspectiva de género. Es que denunció a los 15 días y es que está encima en un proceso de divorcio, seguro que lo que quiere es que le atribuyan la guardia y custodia de los niños, sin perspectiva de género. Con perspectiva de género, vamos a plantearnos por qué denunció a los 15 días. ¿Es posible que esté atenazada de miedo? ¿Es posible que no haya podido salir del círculo de la violencia? En cuanto al divorcio, pues tenemos datos objetivos del Consejo General del Poder Judicial que nos dicen que la mayor situación de riesgo de una mujer es cuando está en una situación de separación o de divorcio. Por un motivo muy sencillo, es que el maltratador pierde el dominio y si no eres para mí, no eres para nadie. O sea que si hacemos una interpretación con perspectiva de género, garantizando siempre los derechos del imputado, del acusado, creo que podemos avanzar y que podemos implementar la igualdad en un proceso y desterrar estereotipos de género que perjudican a la mujer. Yo le quiero preguntar otra cosa en esa misma línea, y es, desde la experiencia que ya has ido ganando con todos estos años, con la lucha cotidiana en esta materia, entiendo que habrás detectado muchas lagunas jurídicas, muchos defectos, digamos, del planteamiento institucional, del diseño orgánico que se puede producir. ¿Qué medidas crees tú que se pudieran desarrollar para mejorar el marco jurídico, si es que tú crees que hay todavía defectos o lagunas o ámbitos en el que el sistema falla a lo mejor, ¿no? Sí, hombre, hay cuestiones puntuales. Ahora estoy intentando escribir algo sobre el quebrantamiento en relación a la agravación agravar las medidas cautelares que se adoptan, pero bueno, son temas muy técnicos que yo creo que ceden un poco del ámbito de esta entrevista. Lo que sí tenemos que hacer, por ejemplo, es implementar el convenio de Estambul. Yo soy muy pesado con este convenio, pero es que es un convenio que es parte de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué dice el convenio de Estambul, si me permite, Ricardo? Pues para mira, la audiencia en general. Para la audiencia, este convenio dice muchísimas cosas, pero entre otras, que los ataques contra las mujeres por el mero hecho de serlo son ataques a los derechos humanos, que la violencia sobre la mujer no tiene que estar circunscrita a la existencia de una relación de pareja. Es decir, que asuntos, para que nos entienda el público, como el tristemente famoso asunto de la manada, si hubiésemos tenido el convenio de Estambul implementado, habría sido tratado desde el principio como violencia de género. No está incluido. Efectivamente, se sancionó, se instruyó, se hizo todo, es decir, que no es que no haya garantía, simplemente que el concepto de violencia, dice el convenio de Estambul, no tiene que circunscribirse a la existencia de una relación de pareja. Claro. En segundo lugar, lo que nos dice el convenio de Estambul es que todos los delitos que se cometen contra una mujer por el hecho de serlo son violencia de género. ¿Por qué es esto? Pues porque hay asuntos como la trata de seres humanos con fin de explotación sexual que afecta desproporcionadamente a la mujer. Bueno, pues a lo mejor tenemos que dar un paso adelante y tenemos que hacer que eso sea violencia de género. Y por último y fundamental, los hijos y las hijas son víctimas directas del maltrato. No son testigos que ven, que pasan por allí, que son víctimas directas. Y todo eso tendremos en algún momento que implementarlo en nuestro ordenamiento jurídico y que hacer modificaciones legales, más pronto que tarde. Bueno, y muchas veces además son asesinados los propios hijos, ¿no? y utilizados, ¿no? Decía, en datos de la provincia de Huelva, estamos, digamos, en una media con el resto de provincias españolas. ¿Hay más denuncias, menos, Ricardo? Bueno, en relación con provincias similares, porque claro, no nos podemos comparar con Madrid ni con Barcelona, pero bueno, con provincias de corte similar estamos en unos números muy parejos. Lo que sí es cierto es que hay partidos judiciales que tienen una violencia en números grandísima, por ejemplo, el partido judicial de Ayamonte, que tiene unos números tremendos, y otras, bueno, pues que tienen menos números, por ejemplo, Aracena. También es cierto que la ruralidad es uno de los criterios de vulnerabilidad de la mujer que igual inciden en que se presenten menos denuncias, no lo sé. Pero hay partidos judiciales que tienen menos, otros que tienen más, y nosotros en cuanto a provincia estamos equiparados a provincias de similar corte a Huelva. ¿Y el de Ayamonte se sabe por qué razones? Hombre, supongo que eso será motivo de estudio y de análisis. Claro, es un partido judicial complicado. Yo estuve, además lo digo, yo tuve la suerte de empezar mi carrera allí, digo la suerte porque me curtí, me enseñó muchísimo y además conocí a unos funcionarios maravillosos que me los he llevado como amigos. Y es un partido judicial complicado. Es zona fronteriza, tiene muchísima población flotante, tiene muchísimos problemas de todo tipo y eso genera también pues mayor violencia sobre la mujer. Creo que la última mujer asesinada, que fue en Lepe, una chica que fue asesinada por su novio. Ajá.
Sí, yo quiero, bueno, si tú ibas a preguntar algo, si no, es que tengo varias cosillas que, por cambiar un poco de enfoque también, ¿no? A ver, hasta ahora hemos estado los tres en la misma línea, ¿vale? Y ahora yo quiero pinchar un poco y cambiar el tercio y vamos a debatir un poco en otro ámbito. Sin ningún problema. Es una convicción que tengo realmente, ¿no? Mientras el señor juez tenga... Ningún problema, nada. Si no le declaro impertinente la pregunta... Terminamos con el problema. Bueno, vamos a ver. En estos tiempos que corren, últimamente se hace una cierta demagogia, ¿vale? Social y política con esta materia, ¿vale? Se utiliza esta materia como una política y yo lo detesto como ciudadano de a pie, porque me muevo en todos los ámbitos. A lo mejor vosotros que estáis en el despacho veis desde, digamos, del mostrador para allá, aunque sois personas que estáis en la calle también, pero a lo mejor no se atreve el personal a deciros lo que piensa, y a ti a lo mejor que eres magistrado, especialista en la materia, la gente a lo mejor no te dice, es que yo esto no lo veo así, pero yo como ciudadano que estoy en los bares, que escucho, que me comentan, y sobre todo el justiciable me dice, por ejemplo, algo que yo además comparto, y es, ¿por qué un hombre que resulta denunciado en esta materia de forma casi automática, y yo puedo decir que solamente, ya te digo, desde que se sacó la ley integral hasta hoy, creo que solamente se me han dado 1 o 2 casos que no haya resultado detenido y ha sido casi imposible que no pasara la noche en el calabozo, ¿no? Detenido inmediatamente y puesto en el calabozo, incluso con la picaresca o no, o con la circunstancia o no de que pase el fin de semana porque el juzgado de guardia no lo reciba hasta el lunes, ¿vale? Que creo que es desproporcionado para el ciudadano. Vamos a poner la perspectiva del ciudadano, del hombre, somos 3 hombres los que estamos aquí, en la cual la Constitución y las leyes te garantizan la presunción de inocencia. Solamente existe una denuncia sin más investigación y sin más intervención judicial, ¿vale? No existe una intervención judicial en la que el juez adoptó medida cautelar y a lo mejor el juez dice a prisión preventiva, perfecto. Ya entra el Poder Judicial en el tema, pero solamente porque automáticamente se presenta la denuncia y hay, no sé si existe o no, el protocolo ese del que se habla, de que la Guardia Civil y la Policía Nacional tienen un protocolo de actuación en el cual en esta materia, cuando hay una denuncia, automáticamente pasa la noche en el calabozo el hombre, pero eso sí que realmente hace mucho daño a esta lucha, esa situación que se puede considerar, y yo realmente la considero, ¿vale? Porque creo que es la mejor forma de defender todo este ámbito que criticar las fallas que pueda cometer, digamos, el sistema a la hora de tratar esta materia, que es porque ese hombre tiene que pasar la noche en el calabozo cuando a lo mejor después resulta suelto, y tiene derecho a resultar suelto si no hay pruebas. ¿Hay razones para eso? ¿Sabe? Vamos a ver, yo creo que estamos mezclando muchas cosas. A ver, partimos de que solo el 0,01% de denuncias son falsas, es decir, que tenemos que partir a sensu contrario de la veracidad indiciaria de las denuncias que se presentan. A una mujer no le es fácil ir a un cuartel de la Guardia Civil a poner encima de la mesa que su marido la pega una paliza. Entonces, bueno, vamos a partir de ese dato. En segundo lugar, hay un protocolo policial, 4 u 8, 2019, no recuerdo, en el que se establecen criterios de asignación de riesgo y, en base a ese riesgo, la detención. Yo, cuando estaba en Ayamonte, veía con absoluta normalidad denuncias por robo, por estafa y detenciones por robo, por estafa, por drogas, por delitos contra el medio ambiente, incluso por delitos leves. Pero curiosamente este ámbito de discusión solo se traslada a la violencia sobre la mujer. Es decir, porque esas detenciones se dan también en otras denuncias, otro tipo de denuncias. Yo en Ayamonte, los 5 años que estuve, yo he visto denuncias por delitos contra el medio ambiente, por delitos contra el patrimonio histórico, por delitos de robo, por drogas, absolutamente de todo. Y nadie se plantea realmente por qué se detienen a los autores de un robo en un vehículo cuando eso lleva 1 año de prisión. Sin embargo, en este ámbito de la violencia sobre la mujer sí que estamos planteando continuamente que es que hay que ver este pobre hombre, que yo no digo que sea un pobre hombre o no lo deje de ser, pero después veremos en el proceso qué es lo que ocurre y si resulta suelto, pues resulta suelto. Pero ya digo, si la mujer presenta una denuncia, la Guardia Civil y la Policía tienen obligación de hacer otra serie de diligencias que se hacen, informe vecinal, recabar partes médicos, la primera asistencia, en fin.
y con eso hacen una valoración de riesgo, y ese riesgo lleva en última instancia a la detención del investigado o la no detención, y si se detiene es porque el riesgo policial dará lugar a que proceda a la detención. Entiendo que así es como funciona. Yo no digo que en algún supuesto podamos plantearnos si esa detención era más o menos ajustada, pero en un supuesto puntual, no como sistema transmitir a la sociedad que se está deteniendo, entre comillas, ilegalmente por materia de violencia sobre la mujer, creo yo. No, yo no digo que sea ilegalmente, evidentemente no. Es por la dialéctica. Sí, por supuesto, no. Ya, lo que quiero decir es que, hombre, por mi experiencia al final, la Guardia Civil, digamos que no se complica la vida y dice, yo si aquí luego pasa algo, como siempre vivimos una sociedad de judeocristiana de la culpa, y la culpa la tiene el policía, el juez, el médico, o la tiene el barrendero. Siempre hay que buscar culpables para todo, pues intentamos quitarnos las culpas de encima. A lo mejor la Guardia Civil, y puedo dar fe de que alguno me lo ha comentado, y de mí nosotros nos complicamos, nosotros lo más mínimo vamos y lo metemos en el calabozo. Entonces, a lo mejor, no sé, ese protocolo se puede revisar, cuando si le da una paliza y la dejamos en la UCI... En muchos casos eso hay riesgo de muerte, pero vamos a ver, de la denunciada. Vamos a poner dos casos extremos. O sea, de la si hay una denuncia en que la de mujer va a la UCI porque el hombre ha dado una paliza y hay testigos de ello, evidentemente eso me tiene que ir al calabozo de inmediato. Pero si hay una denuncia de que la ha insultado y la ha hecho así, pero no ha llegado ni a tocar, a lo mejor es un calentón de pareja y no es la medida más adecuada para que la sociedad, que es la que legitima todo el marco jurídico institucional de protección de la violencia de género, al final se pone encima de la mesa ese detallito que permite la deslegitimación de todo el sistema y de toda la legislación y de toda la lucha al final por cosas que son unas pequeñas injusticias que a lo mejor son mínimas o a lo mejor no, pero que abren una brecha para que al final se nos empiece a desmoronar todo lo que se ha construido hasta ahora, ¿no? Ya, lo que pasa, yo digo lo que decía antes. En materia, por ejemplo, de delitos contra la seguridad vial, la clásica alcoholemia, el 100% se les pone el acta de queda usted detenido, pero queda usted en libertad. Y nadie se plantea que se proceda a la detención de un señor que a lo mejor, por seguir con esto que dice, bueno, esto de que han tenido una discusión, vamos a trasladar esa forma de ver las cosas a la alcoholemia. Este hombre dirá, hombre, yo me he tomado 2 copas, a mí me van a detener por ¿cuántas copas hay que tomarse para que te den o para que te metan? Usted le han detenido porque usted ha cometido un delito contra la seguridad vial. Claro. Y esa demagogia, que me he tomado 2 copas, pues no coge usted el coche, ¿no? Pues en esto pasa un poco igual, ¿no? Y los protocolos que se puedan revisar o no, yo no sé exactamente a qué responden o cuál es la inteligencia que hay detrás de esos protocolos, pero desde luego la Guardia Civil y la Policía, yo además rompo una lanza a favor de ellos, porque es verdad que tenemos todos mucha responsabilidad, pero ellos fundamentalmente, y actuando de una forma profesional y adaptando su actuación al protocolo y poniendo a disposición judicial al detenido como ellos consideran que debe ser. ¿Le ha cambiado la vida este premio Menina del Gobierno Central, que hace una semana aproximadamente recibió? Hombre, a mí me ha dado muchísima alegría. Yo no diría que me haya cambiado la vida, no. A mí realmente lo de llegar al tema de la violencia y afrontar la labor diaria en mi juzgado sí que me ha cambiado la perspectiva que tengo de la vida, de lo que sufren las mujeres, lo que sufren los críos, ¿no?, en esta materia. Y este premio, pues desde luego es bastante bonito, es muy emotivo, me ha encantado porque al final te reconocen. Pero hombre, al punto de cambiarme la vida tampoco. No. Pero en la segunda pregunta era si le ha cambiado la forma de trabajar, si eso le repercute o le han dado más medios para hacer mejor su trabajo. Los medios son los que son los mismos, y eso no va por... A mí lo que sí me ha dado es más gasolina, digamos, ¿no? Si fuese un coche, pues me han echado 50 euros de gasolina para seguir tirando de esto con mucha más gana y con mucha más fuerza si hace falta, sí. Porque... Aquí, bueno, me imagino que en Huelva, como en cualquier otro lugar, es una cuestión, como decía Ramón al principio, complicada el vivir cada día con estas situaciones, ¿no? Que son situaciones muy delicadas, ¿no? Claro, no deja de ser una labor, efectivamente, lo decía al principio, ¿no? Una labor que lleva mucho de psicológico y muchas veces pues te llevas a casa problemas, ¿no? Y cosas que has visto y que no te gustan y qué tal, y entonces tienes que aprender un poco a desconectar, porque si no, efectivamente es un trabajo, para que nos entendamos, bastante jodido en ese sentido, ¿no? Yo en ese aspecto, hombre, hablo desde mi propia experiencia también, que los días que estoy en la asistencia a las víctimas de violencia de género, que también es bueno decir que, por ejemplo, los colegios de abogados tienen la obligación de tener ese servicio y lo prestamos con la máxima diligencia. Solamente un día que estás allí de guardia,
yo personalmente acabo agotado psicológicamente y emocionalmente, porque sufres mucho de ver a las mujeres en esa situación tan dura, ¿no? Realmente abatidas, realmente muy mal, ¿no? Y ahí te das cuenta de que todo esto es real, de que no es un invento, ni es una injusticia la discriminación positiva que se produce en esta materia cuando se tipifica de una forma más grave un determinado delito que otro, porque es distinto un delito a otro. ¿Vale? Esa es la idea que tenemos que un poco machacar también, sí. Igual que hay ideas que circulan con mucha facilidad en la sociedad, pues esa hay que... y los ejemplos que ha puesto Ricardo creo que son muy ilustrativos, ¿no? No se puede comparar un delito contra la seguridad del tráfico de una alcoholemia con un delito de violencia contra la mujer, porque son cosas distintas. Pues evidentemente a lo mejor es difícil de entender, pero si hacemos pedagogía lo podremos difundir, ¿no? Es decir, no es lo mismo el delito de un hombre contra una mujer que el de la mujer contra el hombre, porque el del hombre se basa en el machismo, en el control, en el dominio, y en la maté porque era mía. Y yo siempre pongo un ejemplo, cuando hablo de esta materia, de un cartel que está ahí en la puerta del juzgado y que creo que es uno de los mejores medios de hacer pedagogía en este ámbito, que es tu coche es tu coche, tu teléfono es tu teléfono, tu reloj es tu reloj, tu casa es tu casa, pero tu mujer no es tu mujer. Esa es la idea, ¿vale? O sea, eso está ahí en la puerta del juzgado. Sí. Lleva muchísimos años, sí. Y sin embargo yo cada vez que lo veo digo qué bueno ha sido el publicista que ha tenido la idea de plasmarlo de esta manera, porque refleja de una forma muy sintética y muy directa cuál es el problema de fondo de esta materia, ¿no? Que es el dominio, el control. Sí, y considerar que la mujer es una propiedad tuya y si la mateo era mía. Esa es la frase al final, ¿no? La mateo, le pegué o hago con ella lo que quiera porque es mía y si no está conmigo no puede estar con nadie. Entonces, yo creo que la ley integral fue una ley pionera en el sentido de que tuvo la visión de abrir el abanico no solamente a la materia penal o sancionadora, sino que tocó todos los ámbitos. El ámbito educativo, el ámbito de protección, el ámbito de mentalización, de igualdad, y ese es el camino. Se critica mucho a lo mejor, no sé cómo lo ves tú, ¿no? Es decir, es que la ley de violencia de género no está funcionando, porque el número de víctimas no disminuye, porque no evitamos que la gente muera, porque, hombre, solamente con una ley penal sancionadora no vamos a solucionar el problema. Hay que hacer pedagogía, hay que educar a los niños desde pequeños de la igualdad. Los medios de comunicación también son muy importantes. Claro. No sé yo, si tú en ese aspecto, evidentemente te habrán preguntado muchas veces, ¿usted qué opina del éxito o el fracaso de esta legislación? Yo opino que fue pionera, opino que quizá haya que mejorar ciertos aspectos, haya que avanzar un poco, lo que decía antes con los convenios internacionales y demás, pero desde luego lo que tenemos que hacer es implementar esa ley como Dios manda. Es decir, si tiene un apartado en relación a prestaciones sociales, vamos a darla. Si tiene un apartado relativo a medios de comunicación social, vamos a tomar un compromiso real con esto y que los medios de comunicación social pues hagan su trabajo a lo mejor como tienen que hacerlo. Porque centrarlo todo en el juzgado yo creo que es un error. Claro. Nosotros somos la unidad de cuidados intensivos. Cuando nos llega la víctima lo que podemos hacer es intentar recuperarla, pero el daño ya está hecho. Entonces, desde el punto de vista de la prevención, de la educación, de la concienciación social, por ejemplo, nos llama mucho la atención que las estadísticas de denuncias de vecinos o de familiares son ínfimas. Todo el mundo conoce a alguna persona que está pasando tal, que cual. O escucha algún... No, eso o ve en la calle. Claro, ¿no? Y seguimos en el... No, eso son cosas que se barren para adentro, eso son cosas... No, hombre, no son cosas domésticas. No, pues todo eso hace que el entramado de lucha contra la violencia sobre la mujer vaya a funcionar mejor si todos estamos a una, no solamente los juzgados, porque, claro, la respuesta fácil es decir, no, es que el juez no puso el alejamiento, o sí lo puso, o lo dejó de poner. Y cuando haya responsabilidad habrá que depurarla. Pero también el resto de las agentes sociales tienen que trabajar con nosotros en esto, si no, no podemos luchar. Yo aquí rompo una lanza, lógicamente, a favor de los que están, digamos, en mi bando. Aunque yo estoy un poco entre medio, pero un poquito más del lado de él, ¿no? En el sentido de que los medios de comunicación ¿Tu bando siempre... te refieres? ¿Al jurídico? Sí. Al bando jurídico, ¿no? Jurídico, vale. Porque yo también me siento un poco parte de los medios de comunicación por estar colaborando en Onda Punta Radio, y cosa que me encanta y que agradezco ese privilegio, pero bueno... en la prensa muchas veces se da el dato que induce a un cierto error a la hora de decir, esta persona no tenía orden de alejamiento y ha sido asesinada. Y automáticamente se genera una correlación entre esas dos ideas que necesariamente no tienen nada que ver. Porque la culpa es de que parece que viene a decir, es que como no tiene orden de alejamiento, por eso lo han matado. O orden de protección o tal, lo que no puede ser, y eso también tenemos que decirlo. Y es, yo creo que materialmente imposible
que cada mujer que tenga un cierto riesgo tenga un policía detrás, que de hecho hay que decir algo también en favor de la optimización de los recursos en el sistema, porque yo también a veces me sorprendo para bien, no solamente uno se sorprende para mal, sino para bien, de el nivel de protección. Y eso lo tenemos que decir porque a lo mejor la audiencia no lo conoce, ¿no? Las mujeres que están en riesgo alto tienen una protección que prácticamente se puede decir que tienen un guardaespaldas para ellas, ¿vale? Pero todas no lo pueden tener las 24 horas del día en cada movimiento. Ahora, eso sí, yo desde aquí felicito a la Guardia Civil y a la Policía Nacional por la labor protectora, porque yo voy a los juzgados y veo a los policías allí y digo, la verdad es que las mujeres se pueden sentir bastante protegidas, están muy encima, las llaman, están pendientes de ellas y eso es de agradecer. Claro. Pero tampoco se puede llegar al punto de decir, durante todos los años que una mujer puede estar en riesgo, va a tener un policía detrás de las 24 horas de la espalda. Como decía el juez antes, ¿no? Es un tema que es de todo, que lo dice el juez Ricardo Todos tenemos que ser guardaespaldas de la mujer, ¿no? A ningún partido político, sino a un juez. Para nada. Y que además es un tema de educación. Efectivamente, quiero decir, más que buscar culpables, ¿no? Porque el culpable es el que mata a la mujer, ese es el culpable penalmente relevante, punto número 1. Punto número 2, vamos a buscar cuál ha sido la fisura del sistema por mejorarlo y por evitar que mañana otra mujer tenga que sufrir desgraciadamente un asesinato por parte de un autor de los hechos. Pero claro, dentro de esa búsqueda de fisuras en el sistema, busquemos las fisuras que pueda haber en el ámbito judicial, que las puede haber. Y si hemos metido la pata, vamos a ver cómo podemos cambiar esto, pero miremos también cuántas habían ido a los servicios sociales, cuántas habían ido a pedir información a un cuartel de la Guardia Civil y no habían venido al juzgado, cuántas habían ido a hablar con las amigas y las amigas no dieron el paso, cuántas hablaron con la directora del instituto y la directora... Que yo no estoy buscando culpables, es decir, el culpable es... Sí, pero a veces hay que miramos hacia otro lado, ¿no? Hombre, y si el sistema judicial mete la pata, pues vamos a buscar respuestas y vamos a intentar mejorar, pero vamos a ir todos a una, porque lo fácil aquí es decir, no es que no tenía orden de protección. Claro, y yo me planteo muchas veces, esa mujer estaba empoderada, esa mujer vino al procedimiento y aguantó el peregrinaje judicial, ¿estuvieron los servicios de apoyo detrás de ella o no? Pues todo eso no lo tenemos que plantear, sin búsqueda de culpables, de decir, pues tú has sido o tú has sido, no, sino decir, vamos a mejorar el sistema y vamos a dar una respuesta óptima, un servicio público razonable a la víctima y a los hijos. Y que deberíamos denunciar todo, porque si vemos cualquier otra actitud en la calle, a alguien robando, pues seguramente sí actuamos, ¿no? Es que exactamente igual. Solo un último apunte, ya estamos casi fuera de tiempo. Le decía al principio si en Huelva se daban más casos en comparación con otras provincias. Yo sí le digo, sé que la comparación pues no es la idónea quizás, ¿no? Pero el otro día leía que en La Rioja, que es una población mucho menor que la de la provincia de Huelva, pero en La Rioja concretamente en los últimos 10 años, repito, 10 años, no se ha dado ningún caso de violencia de género, o por lo menos ningún asesinato. Bueno, ningún asesinato. Eso. No, ningún caso, pero ningún asesinato. Me sorprendió el dato. Ya. Sí, pero yo creo que eso a lo mejor no se puede buscar una relación causa-efecto entre el lugar en el que se produce o... Es que no es representativo, igual en un año asesinan a 4 mujeres en Jaén y después pues en 12 años no asesinan a ninguna más. Yo no sé, a lo mejor hay estudios, pero yo desde luego los desconozco en este momento, no los manejo con precisión. Posiblemente se pudiera estudiar, a lo mejor se podría encontrar alguna relación, ¿no? Pero no creo que haya allí a lo mejor unas características institucionales que permitan explicar que ahí están aplicando una medida que no se aplica a lo mejor en Huelva o en Sevilla, ¿no? Sí, porque claro, hablabas al principio de asesinato, pero después tendríamos que ver también los datos de violencia sobre la mujer, de lesiones, de amenazas y demás, y ver también cómo fluctúan esos datos en relación con Huelva, que también sería... Bueno, pues nosotros agradecerle, no sé si hay alguna pregunta más. Yo quería, digamos, como resumen y como conclusión, destacar a lo mejor la idea fundamental que podemos sacar de la charla, y es que a lo mejor todos los operadores en la sociedad como colectivo, se tiene que implicar más, ¿no? El que todos seamos el guardaespaldas de esa mujer maltratada, todos seamos el denunciante y no solamente deleguemos en la Fuerza de Seguridad del Estado y además hago una crítica también a la sociedad española, que es una sociedad en la que siempre queremos que el otro no solucione el problema, y a lo mejor, igual que ahora está muy de moda la protección del medio ambiente, además se está celebrando creo que el Congreso Internacional en Madrid de Medio Ambiente, la cumbre, con Greta Thunberg y tal, y toda la historia que hay detrás y eso, pues muy bien, todos estamos muy sensibilizados y eso, ¿no? Bueno, pues vamos a sensibilizarnos también con la protección a la mujer en este ámbito y a tomar conciencia. La toma de conciencia creo que es fundamental.
¿vale? Yo digo sin ningún tipo de rubor que yo recuerdo en una etapa mía de juventud unas ideas y unos comportamientos realmente machistas, ¿vale? Y yo soy una persona como cualquier otra. Solamente, te ves tan madurado, Ramón. Solamente, claro, hombre. A lo mejor en ese aspecto he madurado y he avanzado, claro, reflexionando y tomando conciencia. La toma de conciencia es fundamental para evolucionar como ciudadano, como persona, ¿no? Y como hombre, en este caso somos, digamos, los malos de la película en cierto modo, ¿no? Y tenemos que estar alerta, es decir, como hombres que nos movemos en la sociedad, que tenemos grupos de amigos, claro, y reuniones, ahí es donde tenemos que hacer un poco de pedagogía. Mucho escrito sobre las nuevas masculinidades, que yo creo que también sería un tema que daría a nuestra compañera Maite Cruz, que está aquí, una colaboradora, el concepto de las nuevas masculinidades, tenemos que dar muy interesante. Paso adelante, ¿no? Tenemos que dar un paso adelante y no ver esto de la igualdad como un tema de las mujeres. Las mujeres no tienen un problema, entender lo que voy a decir, un problema de violencia de género. El problema lo tenemos los que no sabemos adaptarnos a la igualdad. Entonces vamos a ser nosotros también los que demos un paso adelante, que igual de esa forma hacemos más visible este problemón que tenemos encima de la mesa, que es la violencia de género, y a lo mejor conseguimos cosas positivas, ¿no? Ojalá sea así, y ojalá esta charla haya servido para concienciar un poquito más a nuestra audiencia. Yo le agradezco que normalmente haya estado aquí, que haya hecho un hueco con su agenda, y a Ramón por haberlo invitado a este programa. Un placer. Pues nada, yo sigo a vuestra disposición cuando queráis, porque yo creo que este tipo de cosas son muy positivas, y agradecido yo, de verdad. Muchísimas gracias por darme la voz y por permitirme echar este rato tan agradable. Le tomamos la palabra. De acuerdo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Este es nuestro canal de YouTube, Onda Punta Vídeo, emisora municipal de Punta Umbría. ¡Suscríbete!